Asambleísta Paula Pavón. Ay. Gracias, compañero presidente, compañeros y compañeras, buenos días. Creo que es importante cuando abrimos el debate de discapacidades entender que hay una modificación en la comprensión sobre este grupo de atención prioritaria para el Estado ecuatoriano. La discapacidad ha ido evolucionando en la sociedad ecuatoriana. Inicialmente habían concepciones de caridad, concepciones luego de rehabilitación, para ir superando a concepciones de autonomía personal e individual, pero además ser incorporados bajo la lógica de los derechos humanos. Y creo que el avance en la Constitución de Montecristi marca esa diferencia. No más grupos de atención prioritaria, no más grupos vulnerables, sino grupos de atención prioritaria, grupos que son sujetos de derechos. Por eso la Constitución de Montecristi cambia la realidad de estos grupos de atención prioritaria. Y sin duda alguna, la política pública que ha liderado el vicepresidente de la República, que además ha sido reconocida por todos y todas las ecuatorianas, que ha sido reconocido en este espacio como ha sido el Pleno de la Asamblea Nacional, nos obliga ahora como Asamblea Nacional a dar una respuesta que logre que esta política pública trascienda a una política de Estado. Creo que es importante que más allá de que tengamos un liderazgo tan potente en el tema de discapacidad como el que ha llevado adelante el vicepresidente Lenín Moreno con sus distintas causas en varios temas, en el tema laboral, en el tema de atención, en el tema de rehabilitación, hoy pueda, más allá de la voluntad política, inscribirse como una política de Estado. Y creo que ese es el gran reto que tiene la ley que estamos tratando esta mañana. Yo quisiera hacer algunas observaciones al texto sin antes reconocer la voluntad de la comisión y reconocer la voluntad de la presidenta y de los compañeros y compañeras que integran esta comisión. Voluntad que se ha visto reflejada en una serie de cambios a lo largo de la discusión de este texto. Creo que este anteproyecto de ley ha buscado recoger las observaciones de distintos sectores del Ejecutivo, de sectores de legisladores, de sectores de las organizaciones que en este país desde hace mucho tiempo trabajan con el tema de discapacidad. Y en el caso de Pichincha no ha sido la excepción. La comisión pudo incorporar una serie de observaciones que se trabajó con una serie de organizaciones que en Pichincha vienen haciendo un trabajo con personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad física. Haciendo esta aclaración, quisiera incorporar algunas observaciones en el caso de que la presidenta y la comisión lo considere pertinente. En el artículo 6 creo que es importante señalar expresamente en la ley que es responsabilidad del Estado, de la sociedad y la familia procurar que las personas que tienen discapacidad deben tener oportunidades y sin discriminación y por ende ser integrantes en el desarrollo. Creo que es importante en el artículo 8 habla sobre el subsistema nacional para la calificación de la discapacidad, entender que en este sistema es importante que haya una constante actualización, no solo técnica, sino incorporando los avances científicos para que con esto se garantice su eficiencia y eficacia y que se pueda estandarizar como el único instrumento que se aplique a nivel nacional. Quisiéramos proponer a partir del artículo 15 la incorporación de un nuevo artículo en donde se establezca la necesidad de información levantada por el Registro Nacional de Discapacidades, que sea remitida en forma veraz, completa y oportuna a la Autoridad Estadística Nacional. Cuando nosotros planteamos la ley de estadística, veíamos la necesidad de tener datos actualizados en cada una de las áreas para que la política pública que se va a llevar a cabo
sea una política pública sobre datos reales. Lo planteamos en el tema de género y creo que en el tema de discapacidades es importante también poder incorporar. En el artículo 39 es importante que las personas que tienen discapacidad visual puedan tener el derecho a la lengua ecuatoriana de señas, no solo como un lenguaje, sino como un idioma propio, al igual que las otras lenguas. Se han hecho trabajos interesantes sobre lograr que la lengua de señas pueda tener un lenguaje único en el país. Creo que ese es uno de los avances importantes y es un objetivo lograr que esto quede saldado en la ley. En el artículo 49 existen porcentajes altos de personas con limitaciones de discapacidad intelectual moderada y múltiple discapacidad que aún no se ha logrado el ingreso laboral, a pesar de la política pública, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante de socialización en las empresas públicas y privadas. Estas personas necesitan sin duda mayores apoyos que la empresa no está en condición de ofrecer, sobre todo la empresa privada. Consecuentemente requieren de empleos protegidos, por lo que necesitan mayores oportunidades que brindarán centros especiales con capacitación e inserción laboral. Este es un tema fundamental. Hemos escuchado varias intervenciones de compañeros y compañeras asambleístas en la lógica de que todavía el tema laboral es un tema insuficiente. Si logramos incorporar centros que acompañen el proceso de incorporación laboral de las personas con discapacidad, obtendremos ese resultado. Puede haber la voluntad de la empresa, puede haber la predisposición de las familias, de las personas que tienen discapacidad, de las personas con discapacidad, pero a veces es importante dar un proceso de acompañamiento, un proceso de preparación para el mercado laboral. Compañeros y compañeras asambleístas, sin duda alguna es importante esta ley. Creo que en el tema de consejos de la igualdad, si bien la ley todavía no está calificada a ninguna mesa, está en el Consejo de Administración Legislativa, marca ya un escenario de discusión. Creo que al no estar agotada esa ley, está abierta la discusión. Al no estar aprobada esa ley, está abierta la discusión, y en el tema de discapacidades, colocarla transitoria permite que hasta que haya la aprobación de la ley, el Consejo, en este caso, que tiene la obligación, según el artículo 156 de la Constitución, de llevar a cabo la política pública, de virar que esa política pública sea transversal, la observancia de esa política pública pueda empezar a operar. Nosotros creemos que más allá de la voluntad que tenga la comisión a la cual se califique ese proyecto de ley, en este momento estamos discutiendo la ley de discapacidades, hay la voluntad política de la mayoría de tiendas políticas de aprobar esa ley, por lo tanto, una transitoria que garantice el proceso del CONADIS a la igualdad es fundamental. Compañeros y compañeras, esperemos que en horas de la tarde esa voluntad política que se ha expresado de las distintas bancadas pueda ser una realidad y le entreguemos al país esta ley de discapacidad tan ansiada. No quisiera cerrar el debate sin mencionar un tema que no estaba en mi intervención, pero varias personas que están vinculadas al tema lo han planteado. El tema de la jubilación, sabemos que la comisión hizo un esfuerzo muy importante con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, para las familias que están vinculadas a personas con discapacidad mental, insisten que el plazo de jubilación sigue siendo muy largo. Las personas con discapacidades mentales no van a gozar de la posibilidad de, al final de sus años, poder tener esa tranquilidad. Es importante que se pueda revisar la disminución de ese plazo. Yo pongo a consideración esto a la compañera presidenta de la comisión y a los compañeros de la comisión, que son los que han tratado en la comisión el tema de seguridad social y han recibido las posiciones de distintos grupos con discapacidad. Gracias, presidente.